Listo. Parto. Bueno, saludo nuevamente a Fernando, quien va a estar ahí, ¿cierto? Compartiéndonos de su sabiduría con respecto a estos temas de sustentabilidad. Hoy día huella hídrica. Saludo a Sara, no tenía el gusto de conocerte, Sara. Y también a nuestro amigo, que no sé si se fue, nuestro amigo Javier o no. No, está ¿Se fue? vendiendo, está vendiendo. Ah, está vendiendo, ya, Está bueno, está vendiendo como bien. loco. Bueno, de parte del Centro de Negocios de Puerto Vara, ¿cierto? Le doy la cordial bienvenida a Sara, también a nuestro amigo Javier nuevamente, ¿cierto? Y bueno, comentarles de que nuestro centro está ubicado en Del Salvador 750 en la ciudad de Puerto Varas. Es un centro muy nuevo que llevamos recién 4 meses de habilitación, así es que ya pronto abrir nuestras puertas al público y poder atender en asesorías y capacitaciones a, a todos los emprendedores de la cuenca del lago Yanquihue, Cochamó y alrededores, que Nicolás también conoce esos lugares. Yo todavía no tengo el placer de conocer hasta allá, espero llegar por ahí también, así es que bienvenidos y muy atentos a esta charla, a esta capacitación que se viene, así que le doy el pase a Nicolás para que nos pueda comentar acerca de nuestro orador. Muchas gracias, Caro. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos nuevamente esta semana corta aquí en los talleres del Centro de Negocios de Puerto Varas, ¿cierto? Bueno, como le decía la Caro, sí, hoy día vamos a tener a Fernando. Fernando nos acompañó ya el mes pasado viendo sobre otra huella, la huella de carbono, ¿cierto? Pero no podíamos quedar ajeno también a toda esta sequía que se está viviendo a nivel país y a nivel mundial, esta escasez hídrica, que tiene muchos factores. Por lo tanto, es súper importante también que nosotros como emprendedores y empresarios, empresarias y emprendedoras, tengamos mayor conocimiento de que por lo menos sepamos qué es lo que es la huella hídrica. Esto siempre lleva mucha ciencia atrás, ¿cierto? Mucho cálculo, mucha información, pero por lo menos como organizaciones civiles, como ciudadanos, saber cuando nos dicen, oye, la contaminación del agua, la huella hídrica, ¿por qué contaminas tanto? ¿Cuál es tu consumo? Por lo menos sepamos qué nos están preguntando, qué nos están diciendo, y también podamos exigirle, ¿por qué no?, un poco más a las empresas, en el sentido de que cuando ya estén involucradas en algún ecosistema que esté vinculado a los ríos, a los lagos, ¿cierto? Como principalmente lo vemos en los beneficiarios del centro de negocio, que son la cuenca del lago Yanquihue, con todo su afluente del Maullín, y por otro lado Cochamó, con todo el río Puelo. Por lo tanto, bueno, todos los Santos, Gaviotas, nos rodea todo el sector, toda la zona lacustre, todos los ríos. Por lo tanto, es un tema que también tenemos que cuidar, cómo cuidamos el agua y también cómo no contaminamos nuestro ecosistema, y ojalá pudiéramos hacer algo más regenerativo también. Así que por esto, como lo hemos visto anteriormente también, es empezar a introducir conceptos que de repente son muy lejanos para muchas empresas, son muy lejanos para muchos emprendedores, y la idea es ir aterrizándolos y contar también con el conocimiento de todos ustedes para que después lo puedan exigir en las necesidades o en los proyectos que ustedes los vayan generando también. Así que, Fernando, lo dejo usted con la huella, esta nueva huella hídrica, para que nos vaya explicando en qué consiste y cómo podemos utilizar mejor este recurso que es tan importante. Perfecto, Nicolás, muchas gracias al Centro de Negocios de Puerto Varas también por la oportunidad. Muy feliz de participar nuevamente en esta instancia para presentarles a los emprendedores de la cuenca del lago Yanquihue sobre la huella hídrica. Y anteriormente, como habían mencionado, estuvimos conversando huella de carbono, entonces ahora vamos a conocer cuál es la huella hídrica, qué componentes están involucradas en este indicador de agua, eh, qué es y qué no es. Entonces, bueno, soy Fernando Toledo, soy parte del equipo de Green Ticket también, así que vamos a dar paso a la presentación. Si van teniendo dudas o si quieren de repente interrumpir en la presentación, adelante y vamos viendo cada una de las consultas que puedan salir. Entonces, para partir con la presentación de la huella hídrica, bueno, la presentación se va a dividir en 5 temas, que son los que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, un poco de contextualización y hasta la metodología, que es la que vamos a describir de la Water Footprint Network.
Entonces, los riesgos asociados al agua, perdón que no puedo pasar la pantalla, ahora sí, ya. Alrededor del mundo, alrededor del 96% del agua es agua de mar. Entre un 4 y un 5% es agua dulce, y de ese 4 o 5%, alrededor de 1,7 corresponde a agua de glaciares. Entonces podríamos decir que la cantidad de agua disponible de agua dulce es de tan solo el 3% en el planeta, entre lagos, ríos, nieve, pozos, lluvia y otras fuentes de abastecimiento de agua. Lo que quiere decir que la mayor cantidad de agua disponible es salada. Su tratamiento implica una serie de costos, tanto tecnológicos, de innovación, como ambientales y sociales, que son bastante importantes a la hora de hacer tratamientos de agua salada para poder potabilizarla. Entonces tenemos alrededor de un 3% que se divide en distintas fuentes, y hay un riesgo ahí asociado a la disponibilidad de agua. Entonces, en este mapa que les muestro del World Resources Institute, se muestra cuál es la situación de cada país alrededor del mundo según el nivel de riesgo en el que se encuentra. Chile, hasta esta infografía, estaba en el puesto número 24, revisé hoy día, y la verdad es que la situación no ha mejorado. Hoy día Chile ocupa el puesto número 18 a nivel mundial de países con mayor estrés hídrico, y acá podemos ver un poco cómo se va distribuyendo desde la zona centro, Santiago, hacia el norte. La verdad es que el riesgo y el estrés hídrico aumenta, mientras que hacia las zonas de sur o centro-sur van disminuyendo. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial, los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el ODS número 6 sobre agua de saneamiento y agua limpia y saneamiento, pretende resolver una serie de temas a través de metas que se fueron definiendo, que están divididas en distintos puntos. Entonces, a través de los ODS se pretenden solucionar temas como acceso al agua potable, acceso a saneamiento e higiene, calidad del agua, eficiencia en el uso de agua, que lo pueden ver también en el sitio web de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que puedan entender qué variables se abarcan cada uno de estos puntos. La gestión integral de los recursos hídricos, los ecosistemas acuáticos, la cooperación internacional en agua y saneamiento, y la participación en las comunidades locales. La idea es poder disminuir los riesgos asociados a la vez que se mejora el acceso en cantidad y calidad de agua en las distintas zonas en las que se encuentra la población. El informe global de riesgos del año 2020, y ya hace unos 10 años, viene identificando el tema del agua como un recurso crítico a nivel mundial, y en el que un grupo de expertos que ha participado constantemente en estas encuestas ha incorporado el agua dentro de los 5 principales riesgos identificados a nivel mundial, que se viene repitiendo a lo largo de los años. Esto quiere decir que pese a las medidas que se pueden haber ido tomando desde el año 2010 en adelante, la situación sigue siendo crítica. Entonces vemos así como, por ejemplo, temas financieros o fiscales han ido desapareciendo de la infografía, y hacia el año 2020 ya vemos temas de cambio climático, de climas extremos y crisis de agua. Entonces es importante que vayamos tomando acción y poder identificar cuáles son las herramientas disponibles para identificar cómo mejorar la gestión de los recursos hídricos. Entonces, el mayor reto asociado al agua es poder garantizar la disponibilidad del agua dulce, atendiendo a los criterios de cantidad y calidad, sin comprometer la demanda de los recursos futuros, de modo que hacia el año 2050 se pueda garantizar ese recurso. Se prevé que habrá un aumento hacia el año 2030 de un 40%, y el escenario no es muy favorable.
en una crisis hídrica con estrés en en una gran cantidad de países a lo largo del mundo, hay que tomar acción. Los riesgos asociados al agua pueden ser físicos, por ejemplo, a través de sequías, inundaciones o escasez de agua dulce, por imagen corporativa en reputaciones, afectada por protestas de la comunidad aledaña en una zona minera por escasez de agua, o lo que está ocurriendo en la zona norte con el tema de las paltas y la escasez hídrica que hay por esa zona, o temas regulatorios también que tienen que ver con cumplir la normativa aplicable. Entonces, el riesgo ahí tiene que ver con la combinación, es una probabilidad de que se produzca un evento dado ciertas consecuencias. No me voy a meter mucho en ese tema, la idea es que podamos entender un poco el contexto de los riesgos asociados y cuál es el escenario actual a nivel mundial del tema del agua. Bueno, ¿cómo se vinculan el riesgo del agua y las empresas? Es un tema súper importante a nivel mundial. El Carbon Disclosure Project lo identifica como uno de los temas principales a resolver, y en sus informes de gestión de los recursos hídricos identifica como una de las principales brechas por resolver. El CDP, tanto a nivel de carbono como de agua, es una organización internacional que se encarga de difundir a nivel global información a inversores sobre las medidas que se están tomando a nivel de empresas, ciudades y estados, de modo de transparentar información que hace tiempo atrás no estaba disponible. Perdón. Ahí, vamos a silenciar el teléfono. Entonces, el riesgo de agua y empresas a través del CDP fue identificado como que el 76% de los riesgos corresponden a riesgos físicos, y entre ellos Chile es uno de los países que identifica los riesgos físicos como la mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Hay distintos países que participan, esta es una iniciativa internacional que pretende mejorar la transparencia de las empresas para identificar este tipo de temas ambientales, de sostenibilidad, de agua, de recursos de cambio climático, etc. Otros temas ahí asociados son la regulación y la reputación en los distintos mercados. Continuamos. Ya, entonces para entrar un poco en cuáles son los conceptos asociados a la huella hídrica, vamos a introducir el manual de la evaluación de la huella hídrica, que viene impulsado por la Water Footprint Network y que fue desarrollado e impulsado por el doctor Arjen Hoekstra. Ya la huella hídrica se define como el volumen total de agua dulce consumida y contaminada. Eso es súper importante. Se tiende a pensar que la huella hídrica es solamente como la cuenta del agua dividido como en la producción, ya sea en unidades básicas o de dinero. No, la verdad es que es un concepto mucho más amplio que, como les digo, contempla el consumo de agua, la contaminación, tanto en los impactos directos como indirectos. Esto aplica a personas, a empresas, emprendimientos, países, consumidores, bienes y servicios. Hay distintos enfoques que se aplican y en general acá a lo largo de la presentación nos vamos a ir enfocando al producto. Avanzamos. Este manual también, por cierto, lo pueden descargar en su versión en español para quienes tengan mayor curiosidad. Está disponible ahí gratuito en el internet. Los usos del agua que se contabilizan en la huella hídrica va más allá de la extracción de agua y considera hay un tema que se me había ido de la diapositiva anterior, considera el agua dulce consumida y contaminada. Esto quiere decir que el agua dulce no contempla el agua de mar, por si acaso, para que vayamos un poco más claros hacia adelante.
Entonces, el agua que se incorpora a un producto, que puede ser, por ejemplo, el hielo o el agua embotellada que uno compra en el supermercado, el agua que se evapora o que se contamina a lo largo del proceso de producción de un producto o de determinado proceso de una empresa, que puede ser a través de procesos térmicos en los que se llevan a cabo las operaciones de la compañía, o de la contaminación, producto de la adición de distintos componentes que se van dando a lo largo de la cadena de producción de un determinado producto y que generan residuos industriales líquidos o efluentes que tienen una carga de contaminantes que no es igual a la concentración natural del agua de extracción. La huella hídrica contempla además el agua que se devuelve a otra cuenca o mar, ya sea por algún traslado o por algún movimiento físico que haya habido entre una cuenca y otra, o derechamente estoy extrayendo agua, por ejemplo, de un pozo y la estoy devolviendo al mar. Eso sería una variable de la componente hídrica a contemplar. El agua que se devuelve en un periodo distinto al que se utilizó, el caso, por ejemplo, de algún embalse que almacena agua y que luego va a ser utilizado para hacer energía, también sería una componente a considerar dentro de la huella hídrica. Y como les venía mencionando, esto va más allá de la extracción de agua, considera los componentes del agua dulce, que es el recurso más escaso, alrededor del 3%, según lo que habíamos comentado inicialmente, versus alrededor del 95-97% de agua salada que hay disponible alrededor del mundo. Bueno, la huella hídrica se compone de 3 colores: azul, verde y gris, y cada uno de estos 3 componentes tiene asociadas distintas definiciones para la contabilización de la huella hídrica. Más adelante vamos a ir, voy a explicarles qué es cada una de estas huellas para que puedan entender la dimensión de cada una de ellas. Hay distintos tipos de huella hídrica, como les había mencionado. La huella hídrica aplica tanto a productos, que vendría siendo, en el caso de la huella hídrica de productos, la suma de las huellas hídricas de los diferentes procesos para producir un producto. Por ejemplo, la obtención de las materias primas, su producción, el transporte, el embalaje y el uso en el consumidor final vendrían siendo todas las componentes a considerar a lo largo del ciclo de vida de un determinado producto para la contabilización de la huella hídrica, tanto en los colores azul, verde como gris, y en sus impactos directos e indirectos. La huella hídrica de una empresa, que corresponde a la suma de las huellas hídricas de todos los productos que se producen en la empresa. Ahí, por ejemplo, me parece que están de limpiar a granel, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero Javier. Javier. Sí, limpiar Sí, ahí, por ejemplo, estarían involucrados cada uno de los productos que ustedes pueden tener disponibles, de los cuales podrían tener la información para sacar la huella hídrica, ¿ya? Hoy día hay productos que al menos en la fase de producción o del diseño no utilizan agua, como es el caso de champús en barra. Bueno, habría que entrar a analizar qué es lo que ocurre en el uso, pero me acordaba de ese caso del champú en barra, que hoy día se está comercializando un poco más. La huella hídrica de un consumidor, que correspondería a la suma de todas las huellas hídricas de los productos consumidos por un consumidor. Pensemos en nosotros como consumidores y los productos que adquirimos a diario, ya sea en la alimentación, en la vestimenta, y en distintas fases, la energía que utilizamos, los combustibles. Cada uno de esos productos, servicios, requirieron de recursos hídricos que evidentemente dejaron una huella hídrica a lo largo de su proceso de producción del producto o de la empresa.
Está la huella hídrica de la comunidad, que corresponde a la huella hídrica de los miembros, ahí ya, de los miembros de la comunidad, y la huella hídrica del consumo nacional, que corresponde a la suma de las huellas hídricas de los habitantes. Acá hay un poco un esquema que viene a identificar las distintas huellas hídricas que hay, o que se pueden contemplar en este universo de huellas hídricas o huellas de agua, como quieran llamarle, a nivel de procesos, productos, consumidores, empresas, de un grupo de consumidores, de un grupo de productores, o a nivel de cuenca, por ejemplo, que podrían ser las empresas asociadas a la cuenca del lago Yanquihue, que tienen actividad económica en la zona y que por la naturaleza de sus actividades, y no necesariamente por la naturaleza de sus actividades, generan consumo y contaminación de agua. Entonces, la huella hídrica de un producto vendría siendo el volumen de agua utilizada para producir ese producto o servicio a lo largo de la cadena de suministro, teniendo en cuenta la obtención de las materias primas, su producción, la distribución, el uso y la disposición final. Ya, eso sería el escenario completo de la huella hídrica de un producto que se calcula sumando todos los procesos necesarios para fabricar ese producto. No sé, por ejemplo, en general la huella hídrica está muy asociada a los productos agrícolas, frutas, verduras, el caso de los cultivos, la cantidad de agua que requieren, de distintos componentes, ya sea de aguas subterráneas, de aguas superficiales, o de aguas de la red, que se van incorporando al producto y que van generando huella hídrica. Como les había mencionado anteriormente, la huella hídrica de un producto se expresa en volumen por unidad másica o por términos económicos. Regularmente cuando uno ve infografías de huella hídrica, por ejemplo, el tema de la carne, alrededor de 15.000 litros de agua consumida y contaminada por kilo de producto terminado, y otros productos vegetales, más adelante vamos a ver infografías también, pero una taza de café son alrededor de 150 litros por taza de café, y así distintos casos. El chocolate, que tiene alrededor de 15.000 o 16.000 litros por cada kilo de chocolate, son casos muy relevantes a tener en cuenta, y que se pueden ir gestionando también para que se vaya disminuyendo ese impacto. El impacto varía, entre comunidades, entre empresas, entre sistemas de producción, entre países. No necesariamente la huella hídrica, de la producción de paltas de Chile es la misma que del Perú, por ejemplo. Quizás allá utilizan más sistemas, o sea, sistemas de producción industriales distintos, o ya integraron variables para mejorar los indicadores de producción, de modo que no solamente están utilizando, sistemas de secano, sino que además están incorporando riego para mejorar la producción y obtener mejores resultados. Entonces ahí se va disminuyendo el indicador de uso de agua, y hay distintas variables que intervienen. Como les había mencionado, está la huella hídrica de la empresa, correspondiente a la suma de las huellas hídricas de cada uno de los productos que se elaboran en la empresa. Hay que considerar tanto las componentes directas de la operación, correspondientes a los procesos que cada una, que se llevan en cada una de las etapas, además de los impactos en la cadena de suministro. A esto se le puede llamar la huella hídrica de la organización, y se mide igual en metros cúbicos por tonelada, o litros por kilo, metros cúbicos por peso, metros cúbicos por dólares. Ahí la verdad es que es a criterio de la empresa o de la persona, a cargo,
definir cuál es el mejor indicador. En general tendemos a ver metros cúbicos por tonelada o litros por kilo para representar los resultados del cálculo de una huella hídrica. Bueno, como les he venido mencionando, en la huella hídrica intervienen dos factores, o hay dos tipos de impacto: el impacto directo y el impacto indirecto. En cada uno de ellos se identifican las huellas hídricas verde, azul y gris, tanto sea de mi propia producción como de la cadena de suministro. Así, por ejemplo, Javier le compra a su proveedor un detergente X. Ese detergente X debería considerar las componentes de agua dulce consumida y contaminada a lo largo de su ciclo de producción, para poder tener un número lo más cercano a la realidad posible, de modo que la estimación, el cálculo que se esté haciendo de la huella hídrica sea lo más cercano posible a la realidad. Como pueden ver, en este cuadro ya se pueden ir identificando que tanto la huella hídrica azul como la huella hídrica verde corresponden a consumos de agua, mientras que la huella hídrica gris vendría siendo la contaminación de agua. Hay casos donde hay reutilización de agua para que se reintegre al sistema, y siempre y cuando no se esté descargando al río, al lago o algún otro cuerpo superficial que no sea el mar, estaría generando, no se estaría generando huella hídrica gris. La huella hídrica directa e indirecta. Entonces, entenderemos la huella hídrica directa como aquella huella hídrica operacional o de cargo de la empresa, producto del agua dulce que es consumida o contaminada por las propias operaciones de cada uno. Y como les venía diciendo en el caso anterior, la huella hídrica de la cadena de suministro sería, por ejemplo, el proveedor de Javier, que le vende este detergente, y este detergente ocupó una X cantidad de agua que se consumió en el proceso y que se contaminó producto de las operaciones, que deberían ser incorporadas dentro de la cuantificación de la huella hídrica, tanto del producto como de los servicios que se consumen. La idea es poder llegar a las variables más relevantes. Muchas veces también se miden variables que pueden quedar, podrían quedar fuera de la cuantificación. Eso ahí hay que ir viéndolo caso a caso, la verdad. Me va a tocar difícil, perdón por interrumpir, Fernando, pero Sí, dale. va a estar súper difícil cuando le pida a mi proveedor la huella hídrica, porque dudo que la tengan, po. Así que, Sí. pero ya estoy pidiendo, porque este es un proveedor igual grande, entonces ahora estoy tratando de conseguir reuniones con otras personas, porque toda la información que yo voy recibiendo de este proveedor son a través de un vendedor que tienen, ¿cachai? Entonces estoy tratando de comunicarme con alguien encargado del área específica para que me pueda empezar a dar toda esta información que yo la quiero al menos tener para poder compensar al final del año, de alguna forma. Sí, mira, a diferencia de lo que es la huella de carbono, la huella hídrica es un concepto relativamente nuevo, que si bien viene siendo estudiado hace varios años, la incorporación en reportes de sostenibilidad o en cuantificaciones de la empresa o en variables que se están analizando en general, todavía no tienen una gran difusión. Entonces, en general, las cuantificaciones que se tienden a ver tienen que ver con el uso del agua, o con las descargas de agua, la cantidad de agua de pozo que utilicé, la cantidad de agua dulce que utilicé, pero en realidad el análisis debe ir un poco más allá de eso. Entonces, como les dije al principio de la presentación, la huella hídrica no es la cuenta del agua dividido en la producción ni en las ventas. Está lejos de serlo, puede ser una de las componentes, pero se estarían dejando varias de lado. Entonces, hay que solicitárselos a los proveedores, hay que ir involucrándolos, ver cómo podemos contribuir para conocer cuáles son nuestros impactos, porque
Es bien conocido el dicho, lo que se mide se mejora, lo que implica que lo que no se mide no se mejora. Es así. Entonces, hay hartos temas por ir mejorando, quizás no lo tienen contemplado, pero el hecho de que hagan la solicitud sí podría generar que lo vayan a contemplar, porque los grupos de interés, sus proveedores, sus distintos y los distintos involucrados, los distintos actores involucrados lo están preguntando. Y es algo que se viene repitiendo, fue mencionado en los conceptos iniciales, que el tema del agua es uno de los temas fuertes que se ha repetido constantemente a lo largo de los años, que no ha podido ser resuelto tampoco, porque solamente hay un 3% de disponibilidad de agua dulce. Entonces es clave poder identificarlo. Es clave poder identificarlo. Si tienen derechos de agua, cuantificar cuánta agua están extrayendo con mediciones constantes, y lo mismo con las descargas, no solamente para cumplir la normativa. Bueno, ahí lo vamos a seguir viendo para ir entrando en esos temas. Sí, yo ahí me Pero gustaría, hay que involucrar a la cadena. sí, me gustaría ahí complementar lo que tú dijiste, Fernando, en base a la pregunta de Javier. O sea, aquí lo mencioné yo al principio también. La idea de estos talleres es empezar a entregarles todo esto, estas herramientas para que nosotros como ciudadanos, como habitantes, ¿cierto?, de este destino, de la Tierra, del planeta, sepamos que tenemos que empezar a exigirle a nuestros clientes y a nuestros proveedores, porque también pronto las grandes empresas nos van a empezar a exigir a nosotros como proveedores distintas mediciones. Por lo tanto, si tú, Javier, yo creo que le puedes empezar a pedir huellas hídricas, huellas de carbono a tus proveedores, a tus clientes, al ejecutivo de venta, y probablemente las primeras sean portazo, pero cuando ya empiece otro y otro y otro a preguntarle por lo mismo, aquí lo que tenemos que crear es consumidores conscientes y consumidores educados en la economía circular, en el sentido de educación, de que sepan lo que tienen que exigir. El otro día veíamos también con la huella de carbono, que es más simple, pero en Alemania ya hay supermercados que en la góndola te ponen el precio y al lado la cantidad de toneladas de huella de carbono que tiene. Entonces tú puedes elegir en base al precio o a la huella de carbono. Y eso lo vamos a empezar, lo que hemos dicho en todos los talleres, y Javier ya nos ha escuchado en todo, es empecemos a exigir. Empecemos a exigirle a las empresas, empecemos a exigirle a los gobiernos locales, empecemos a exigirle a todos que nosotros ya sabemos estos temas. O sea, no me vengan a decir que para tomarme media copa de vino gastaron media copa de agua. ¿Cachai? O sea, eso es como cuando dice, oye, qué fácil es hacer una copa de vino si al final es una copa de agua. No, acá hay procesos, hay huellas personales, huellas de países, huellas de destino, y si nosotros empezamos a exigirle esto, las empresas y aquellos que toman decisiones van a entender que ya tenemos una conciencia completamente creada y que nos preocupa esto al momento de tomar decisiones de compra o decisiones de estrategias de modelo de negocio, etcétera, etcétera. Dale, Feña. Entonces, un poco acá para reflejar lo que es la huella hídrica a lo largo de la cadena de suministro, tenemos el caso del cultivo en la producción animal, donde está el cultivo, hay huella hídrica indirecta, el caso de la ganadería, está el procesado, la venta minorista y finalmente el consumidor. Cada una de esas variables, de esas componentes, generan componentes directos e indirectos que van aumentando la huella hídrica del producto, del proceso. La verdad es que no los voy a marear mucho con ecuaciones, y no es la idea. La idea es que puedan identificar acá cuáles son las variables que hay involucradas en la huella hídrica, y que lo puedan ver un poco en estas expresiones. Entonces, la huella hídrica del producto es la huella hídrica de la cadena de suministro más la huella hídrica operacional, ¿ya? La huella hídrica de la cadena de suministro correspondería a la suma de la huella hídrica directa más más la indirecta, ¿ya? Y finalmente la operacional es la operacional directa con la operacional indirecta. Entonces es una sumatoria de huellas hídricas de componentes directos, indirectos, azul, verdes y grises, que se van relacionando para finalmente llegar a un resultado. Entonces,
tanto hablar de huella hídrica azul, gris y verde, entremos a las definiciones o al grano. Entonces, como les venía diciendo un poco, y para entrar en este tema, y a propósito del caso que mencionaba Nico, de una botella de vino nos genera, o una copa de vino nos genera una copa de agua de impacto, ¿no? En realidad probablemente sea el 4% de ese resultado, quizás el 1%, muchas veces no hemos encontrado con ese resultado, sino que hay una serie de componentes asociados, directos e indirectos, que van aumentando ese volumen de agua en el consumo y en la contaminación, que aumentan esos números. Entonces, una de las componentes es la huella hídrica gris, y la huella hídrica gris es el volumen de agua necesario para asimilar la carga de contaminantes que se vierten a un cuerpo superficial que podría ser un río, un lago, o alguna otra fuente de agua dulce. Considera la normativa exigente, la normativa aplicable a cada uno de los casos, dado que se contempla la concentración máxima, la concentración de descarga y la concentración previa a la extracción de agua. Entonces, vendría siendo como la tasa de cambio respecto de los valores normativos sobre los cuales estoy generando contaminación en el agua, ¿ya? Dado que el proceso que se lleva a cabo requiere de una cantidad de agua dulce para ser asimilada. Eso es la huella hídrica gris. Luego la huella hídrica verde, que a mucha gente le llama la atención, tiene que ver con la apropiación humana del agua verde o el agua de lluvia que incorpora en el producto. Generalmente esta componente se ve en recursos del sector agrícola, asociados a la producción de alimentos, tanto vegetales como animales, que no van a llegar a un curso de agua natural. Entonces en el fondo es como que me estoy haciendo dueño o estoy incorporando esa agua que no va a llegar a la naturaleza. Entonces también se contempla el agua de lluvia, que en el fondo tiene que ver con esta componente, la agua hídrica verde. Y la huella hídrica azul, que tiene que ver con el indicador de uso consultivo, que se denomina agua azul, y se refiere al consumo de agua o uso consultivo de agua que se produce por los 4 casos que están acá. El agua que se evapora, algún uso térmico por el cual generó evaporación del agua, el agua que se incorpora a un producto, no sé, por ejemplo, una botella de agua, hielo, agua de riego que incorporo en productos vegetales, etc. El agua que no regresa a la misma zona de captación, sino que se va a otra zona o al mar, y el agua que no regresa en el mismo periodo, que se extrae en un periodo seco y vuelve en un periodo húmedo. Entonces, esas son las 3 definiciones de la huella hídrica gris de contaminación, de la huella hídrica verde o huella hídrica del agua de lluvia, y la huella hídrica azul, que tiene que ver con estos 4 usos consultivos de agua. Aquí lo resumimos un poco. Si quisieran sacarle un pantallazo para dejarlo ahí en el registro. Estas son las componentes que mide el Water Footprint Network, que lo pueden encontrar en el sitio web también de waterfootprintnetwork.org. Así que quieren ver un poco más de información, ahí se encuentran manuales, productos, distintos resultados que se van generando a lo largo de los estudios que se han realizado, y la información que al menos en ese sitio hay disponible. ¿Hay alguna pregunta sobre estas componentes? Estimados, dudas, preguntas, consultas, sugerencias. ¿No? Continuamos. Bueno, algunas normativas, voy a ser como un poco bien breve. En general, lo que está ocurriendo en
En Latinoamérica, los marcos metodológicos son la Water Footprint Network, que es la herramienta de la cual les he venido hablando, y la otra que es bien utilizada tiene que ver con la norma ISO 14046 de gestión ambiental, huella de agua, principios, requisitos y directrices. Algunos de los países que lo han integrado en América Latina son Costa Rica, Brasil, Perú y ahora último Chile. En el caso de Perú y Chile cuentan con estos certificados azules que se vienen impulsando. Eh, para el caso peruano se tienen que seguir una serie de protocolos, directrices, cálculos y informes para poder obtener este certificado azul. Y el certificado azul de Chile viene siendo impulsado este año a través de Fundación Chile. Y pretende dejar estos temas sobre la mesa a través del acuerdo de producción limpia o acuerdo de sustentabilidad y cambio climático impulsado por la agencia, que también lo pueden revisar ahí en internet. Los ejemplos de aplicación de huella hídrica: aplica a productos alimenticios y agrícolas, maderas y productos de papel, productos de textil y de cuero, electricidad, vidrio y productos de plástico, edificios e infraestructuras, servicios, entre otros. Y un poco para conocer la herramienta de la Water Footprint Network o el sitio web, acá un poco de resultados y de cifras asociadas. Por ejemplo, una cerveza tiene 74 litros de agua dulce consumida y contaminada por cada vaso. Un chocolate, como le decía, entre 15.000 y 18.000, acá lo que nos muestra la infografía. Los resultados pueden variar entre una fuente de información y otra, y no se preocupen, en general los órdenes de magnitud se mantienen. El caso del chocolate es súper interesante porque la verdad es que la principal huella hídrica, o al menos la huella hídrica que me ha tocado ver de los chocolates, tiene que ver con la huella hídrica verde, que como les decía es el agua de lluvia, ¿ya? Y que tiene que ver con el agua que se incorpora en ese producto para producir la semilla de cacao, luego el proceso de producción hasta llegar al chocolate. Un huevo tiene 196 litros por cada huevo, la leche son 255 y vamos aumentando a una porción de pizza que tiene 1.259 litros por pizza, el cerdo 6.000 litros por kilo. Más adelante está el vacuno, pero es alrededor de 15.000 o 16.000. El escenario mundial no es muy favorable, dada la escasez hídrica y los riesgos asociados que hay. Es importante incentivar a nuestra cadena de suministro, a nuestros grupos de interés, a que se vayan generando inversión de modo que se pueda hacer mejor uso de los recursos hídricos que hay, tanto en el consumo como en la contaminación. Acá algunos ejemplos: una copa de vino, 100 litros por cada 100 litros de agua consumida y contaminada por cada 125 ml de vino, de una copa de vino. Esta es información del Water Footprint Network, ahí lo pueden revisar en la sección Water Footprint, galería de productos, y hay una serie de productos que pueden revisar que cuentan con harta información, distintos casos analizados, para el que le interese. El caso de la carne de vacuno, 15.400 litros por cada kilo de carne. Ahí, bueno, alcanzamos a leer que el 94% es huella hídrica verde, y el chocolate que ya les había mencionado, bueno, no se alcanza a leer, pero el 97-98% es verde, 1% azul, y el otro 1% es huella hídrica gris. Entonces, como pueden ver, hay una serie de productos que podrían ser inimaginables, pero la verdad es que generan huella hídrica en nuestra misma vestimenta. No tengo resultados ahora, podríamos buscarlo quizás, pero la idea es que se queden con eso, que hay una serie de componentes asociadas a la huella hídrica. Tienen que ver con estos colores: azul, verde y gris, asociados a consumo y contaminación. Mientras más completo el cálculo, mejor van a ser los resultados. Entonces, incentivar a contemplar tanto los impactos directos
como lo indirecto, lo operacional, con la cadena de suministro, de modo de llegar a resultados acertados, en los que podamos identificar cuáles son los puntos claves a mejorar. Bueno, para el caso de producción agrícola, la incorporación de variadores de frecuencia en sistemas de riego, identificar cómo puedo mejorar la producción según, según la cantidad de recursos hídricos que necesito. Y mejorar los sistemas de tratamiento de agua, de modo que no solamente se esté cumpliendo a nivel normativo, sino que vaya un poco más allá y no genere contaminación o genere el menor impacto sobre esa calidad de agua. De modo que podamos asegurar la continuidad de los recursos en el futuro, ya que según cuál sea el grado de contaminación, podría estar contaminando por cada litro descargado 100 o 1000, según cuál sea el caso, según cuál sea el tratamiento de agua, etc. Así que, bueno, esa es la presentación y les agradezco a todos por su atención. Si tienen dudas, adelante. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Fernando. Aprovechamos rápidamente a darle la bienvenida a la ICI. Hola, ICI, del Centro de Negocio Puerto Varas. ¿Dudas, ¿Cómo están? consultas, Chiqui? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué Les bueno. dejé en el chat un link de una encuesta que por favor si puedan contestar, se lo agradeceríamos un montón. Como dice Nico, ¿cuál es tu frase, Nico, de No, la encuesta? no, esa no es mía. Su respuesta es mi sueldo. No, no, no. Esa es una talla nomás que se tiró una vez. Chicos, ¿alguna pregunta, duda sobre el agua, la escasez hídrica, cómo medirlo, cómo aplicarlo dentro de sus negocios? O quizás algo que les llame la atención de los temas que vimos. Parece que no hay... Estamos claros. Quedaron todos claritos con la presentación. Bueno, es súper importante en todo caso, yo no sé si vieron últimamente el caso de los Blue Jeans, de Levi's y de otras marcas que están ya posicionándose con la huella hídrica como un factor diferenciador, que justamente es un ejemplo que se está poniendo porque Levi's partió midiendo su huella hídrica en la producción de los jeans y bajando la cantidad de agua que utilizaba para producir los jeans, pero igual se dio cuenta después que nosotros los consumidores agarrábamos el jeans y lo lavábamos después de cada uso. Por lo tanto, lo que hicieron estas marcas, y creo que la otra es H&M, se empezaron a preocupar también, aparte de buscar materiales más biológicos, de poder diseñarlo de cierta manera que se pueda reutilizar los blue jeans, pero lo más importante es que no tengan que lavarse tan seguido después de usarlo, cosa que también se cuide el agua que se genera post producción. Entonces ahí también se pueden ver la necesidad y los avances de las empresas que están viendo que la escasez hídrica es un factor a tomar en cuenta, y aquellas marcas que empiezan a preocuparse del agua ahora van a seguir en el mercado, y los consumidores que seamos conscientes como nosotros, supuestamente la tendencia lo que dice es que tendremos que empezar a consumir aquellas empresas que también nos digan en qué están cuidando tanto su huella hídrica, su huella de carbono, etcétera. Por lo tanto, ya hay marcas, hay empresas, ya hay industria, aparte de las nacionales, que hay muchas que están midiendo su huella hídrica, pero como caso a nivel mundial, los jeans, que es uno de los mayores consumidores también de agua en su producción, ya lo están cambiando porque se dieron cuenta que el consumidor está privilegiando a aquellos que tenían menos contaminación. Entonces así lo podemos ir viendo en distintos factores, en distintas empresas. Veamos cómo le va a nuestro amigo Javier también en su petitoria, ¿cierto?, a sus proveedores. Pero lo que hemos hablado también ahí, ¿cierto?, es justamente cómo la microempresa o el empresario o el emprendedor que es beneficiario también del centro de negocio puede encontrar un valor agregado en estas variables. ¿Ya? Sabemos que no es un tema muy fácil, sabemos que es un tema, como les decía al principio, que tiene mucha fórmula, mucha ciencia detrás, que hay que calcularlo, pero por lo menos tener conocimiento que ya hay 3 tipos de agua, de cuál tenemos que preocuparnos, que también hay una huella hídrica personal, hay una huella hídrica empresarial, y empezar a ver de repente cómo somos, tanto como personas habitantes, pero también como emprendedores y empresarios,
desde nuestros diseños de negocio, ver cómo podemos ser lo más cuidadoso posible con nuestra huella hídrica o el uso del agua, pero también preocuparnos de evangelizar a nuestros clientes de que privilegien a aquellos que lo hacen bien o que lo hacen con menos huella hídrica en este caso, como lo está haciendo Javier por su lado. Parece que Javier está vendiendo ahí. Pero esa es la idea, chiquillos. La idea, como le decíamos, empezar a ver estos temas. Si tienen mayores dudas, nos pueden decir a través del Sara chat levantó la también. mano. Don Javier. No, la Sara, perdón. Sí, a mí me quedó una Dígame. duda con la huella verde, creo que es. ¿Esa es la que usan agua de lluvia? Correcto. Me pasó que yo hubiese pensado que si es un agua que cae de la lluvia y no está cayendo en el pasto, está cayendo, por ejemplo, en el techo de una casa, o ya no en el techo de una casa, pero hay gente que usa como plataformas para recolectar agua de lluvia, me hubiese imaginado que eso era algo bueno, como no que eso implicara que tu huella hídrica aumenta más, o sea, que al final así más daño. ¿Se entendió mi pregunta? Sí, o sea, a ver, un poco para tranquilizar, no estás haciendo más mal. ¿Qué es lo que ocurre en la definición o en esta huella hídrica verde? Considera que para la cuantificación, imagina que no hay intervención humana, entonces que esa agua de lluvia hubiese sido capturada naturalmente y hubiese percolado o traspasado a las napas subterráneas, haber llegado a cuerpos de agua natural. ¿Ya? Ya. En las viviendas o en sistemas de producción, uno se está adueñando o está incorporando esa agua de modo que se genera una huella hídrica verde. ¿Ya? No es más malo que otro. De hecho, quizás al utilizarlo en tu casa, por ejemplo, en un sistema de captación, vas a poder utilizarla de mejor manera en el riego futuro o qué sé yo, el uso que le puedan dar. Pero hay huella hídrica y tiene que ver mucho con monocultivos, por ejemplo, que deforestaste todo un campo, digamos, y estás produciendo un determinado producto que no necesariamente es autóctono. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Javier, Romy, ¿cómo estás? Estás muteada. Todo clarísimo por acá. Muchas gracias, Fernando. Perfecto. Súper bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, muy buena presentación. Muchas gracias por la información. Súper. Se agradece. Gracias por participar nuevamente, Romy. Bueno, chiquillos, entonces, si no hay mayores dudas, consultas, igual está la ICI, ahí les va a dejar su correo electrónico también para aquellos que no son parte del centro de negocio, la pueden contactar. Como les comenté, la idea del centro de negocio es empezar a interiorizar estos temas para que tanto los emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias lo conozcan, pero también para que la comunidad que somos habitantes de los destinos que estamos interviniendo, tanto en la cuenca del lago Yanquihue como Cochamó, también estemos conscientes de los temas que se están tratando. La economía circular es una mirada sistémica, abarca desde el consumo, usuarios, los habitantes, las empresas, los gobiernos locales, etcétera. Por lo tanto, hay que tener esta mirada global. Y ya se nos viene el próximo mes con más capacitaciones de sustentabilidad. Vamos a tener algunas sorpresas, ya vamos a ir viendo algunas cosas más prácticas. Vamos a tener un taller de cómo generar valorización de los vidrios. Vamos a ver cómo nuestro Green Glass local de Puerto Montt, Vive en Paz, hace sus vasos, nos va a enseñar a hacer vasos con las botellas, y vamos a ir mostrando algunos huertos, utilizando el compost que genera otro de los emprendedores que también está trabajando con el centro de negocio, y la idea es empezar a vincularlo a ustedes, también entre ustedes, para mostrar estos proyectos, como lo hizo Javier con su comunidad en el edificio, que está haciendo huertos comunitarios, aplicando todas las tecnologías. Entonces, lo que buscamos justamente es generar esta sinergia, esta simbiosis, y que todos ustedes también puedan colaborar entre ustedes, agarrar sus datos, contactos, y mejorar este destino, que también nos lo vamos a repetir lo más posible. Este año fue nombrado como SOIT,
zonas de interés turístico, tanto la cuenca del lago Yanquihue como la cuenca del Cochamó, lo que nos va a llevar también a tener un marco administrativo, normativo, que supuestamente nos puede apoyar a generar todo este tipo de iniciativas y tener una mirada mucho más consciente al medio ambiente de lo que se ha generado hasta ahora. Así que todos estos conceptos son los que queremos ir involucrando con ustedes, dándoselo a conocer y que ustedes lo puedan aplicar lo máximo posible. Por mí no hay más que despedirme, agradecerles nuevamente. Fernando, un gusto de nuevo. Javier, Sara, Romy, Nicole, Araya, que anda por ahí también. Y sí, la dejo ahí con las palabras finales y el Feña. Bueno, muchas gracias a todos por participar el día de hoy en esta charla que es muy importante, así que muchas gracias Fernando y muchas gracias Nicolás también por las gestiones, que es el principal que nos trae estas charlas tan entretenidas. Así que nada, desearles una muy buena tarde y los esperamos ver pronto en otra charla. Así que estén súper bien, nos vemos. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Igual, chao, chao. Chao.